Bienvenido a mi podcast, o bueno, hoy sí lo saludo diferente, bienvenido a este bonus, estoy muy contento, soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Oiga, me acabo de dar cuenta, cuando enumeró los podcasts, ya pasamos los 50 primeros podcasts, estoy muy contento y por eso quería hacer este bonus. Para decirle a usted muchas gracias por dejarme entrar en sus audífonos, en su celular, en su computadora, en el radio, donde sintonice este podcast. De verdad, muchas gracias, un abrazo, mire, esto está enredado, estoy contento. Un abrazo muy grande, mucha gente que me está viendo en Estados Unidos, de verdad. Gracias a la gente que me está oyendo en Canadá, ya un poquito más arriba, un poquito más frío. También la gente que nos oye allá al sur de América Latina, a los amigos en Argentina que también nos están oyendo mucho, por Chile también un abrazo. Bueno, en México también se han reportado bastante oyendo el podcast. Bueno, en España también un abrazo, y un abrazo obviamente en general a todos los colombianos que están fuera de Colombia, que oyen este podcast. Me han escrito de Inglaterra, me escriben de Italia, de Rusia me han escrito, todas partes. En Japón tengo unos amigos allá escuchando el podcast. Muchas gracias, y obviamente a todos mis amigos en Colombia, desde donde origino este podcast, agradecerles a todos nuevamente por dejarme entrar unos minutos en su vida. Sí, ya hemos grabado 50 podcasts, un sueño que nació el 27 de febrero de este 2020. No creía mucho en esto, o en mí. La verdad, veía que había personas que me decían: Tripas, usted que hace radio, grabe podcast, cuéntenos cosas de su vida, cuéntenos cosas paranormales que a usted le encantan. Y tomé la decisión de entrar en el mundo del podcast el 26 de febrero, cuando grabé algo que decía: bienvenidos a mi podcast. Ya luego, el 27 de febrero, empecé a grabar las primeras historias, que sería mi podcast número 2. En el número 2 encuentran algo llamado Quiero entrevistar al diablo. Ahí encuentran la respuesta: ¿por qué al diablo? ¿Por qué no a Dios? ¿Qué le preguntaría al diablo? Buenísimo, se lo recomiendo. En el 3, ¿por qué soy hincha del América de Cali? Sí, soy hincha del América, un equipo de Colombia, de Cali, pero yo soy de Bogotá. ¿Por qué soy hincha del América? Tienen que ver ese podcast. En el número 4, ¿podría el coronavirus acabar con la humanidad? El 5, las mejores películas de miedo. En el número 6, el peor asesinato de la historia. Uy, es muy duro ese podcast. En el número 7, un ejercicio excelente de hipnosis que se llama Soy Suficiente. Si usted se encuentra solo, triste, frustrado, le recomiendo ese podcast. Número 7, ejercicio de hipnosis, Soy Suficiente. En el 8, les grabé lo que dice un astrólogo sobre el coronavirus, muy bueno. En el 9, el día que entrevisté un vampiro. Si les gustan los vampiros, tienen que ver ese número 9. En el número 10, los libros más malditos de la historia. En el número 11, ¿por qué me dicen Tripas? Sí, siempre han oído: hola, soy Dani Tres Palacios, el Tripas. ¿Por qué me dicen Tripas? Vayan al podcast número 11. En el número 12, me echaron una vez de la emisora de radio en la que trabajo. Me echaron de la Mega, ahí van a oír la historia. En el número 13, la verdad sobre el coronavirus COVID-19, la verdad. Número 14, ¿qué seguirá pasando con el coronavirus según la astrología? Bien interesante. En el número 15 es uno de los podcasts que casi no lo han oído completo. Yo pensé que era de lo malo, pero no, es porque es un exorcismo real y es muy fuerte de oír. En el número 16 hago un podcast llamado ¿Son reales los exorcismos? Se los recomiendo. Número 17, ¿qué pasó con mi relación? Todos hemos tenido relaciones, y usted alguna vez se ha preguntado: ¿qué pasó con mi relación? Ahí está la respuesta. Número 18, el día que tuve un revólver en mi cabeza durante 2 horas. Es cierto, tuve un revólver en mi cabeza. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tienen que oír ese podcast. En el número 19, ¿qué pasará este 19 de marzo con el coronavirus? Bueno, ya pasó esta fecha, pero vale la pena oírlo, a ver si sí pasó o no pasó eso que les cuento ahí. En el número 20, ¿cómo fue mi proceso para entrar a trabajar en la radio? Ahí, los que les interesa la radio, pueden oír este podcast de cómo logré entrar a la emisora más importante juvenil de Colombia. Número 21, ¿la Virgen anunció esta pandemia? ¿Sí? ¿Será que la Virgen anunció el coronavirus? Tienen que oírlo, buenísimo, es súper interesante. Número 22, ¿existe el ángel de la guarda? Si ustedes creen en los ángeles o no creen, escuchen ese podcast. Ahí invito a un angeólogo a que hable de los ángeles.
En el número 23, le vendí el alma al diablo. Ahí hablo de ese pacto que se puede hacer con el diablo, tienen que oírlo. En el número 24, una vidente predijo la pandemia del coronavirus. En el número 25, la pandemia del coronavirus estaba anunciada. Interesante. En el 26, la niña fantasma de la Mega. Es una historia aterradora, al parecer de un fantasma que nos asustó en la Mega. Si les gusta el tema de los fantasmas, de las psicofonías, tienen que oír ese podcast número 26. En el número 27, ¿cómo comunicarse con un muerto? ¿Será que sí podemos hablar con personas que han fallecido? Tienen que oír ese podcast. En el número 28, ¿cómo saber si en mi vida hay brujería? ¡Ja! A muchos les interesa el tema, ¿no? Ay, que me va mal, que me va bien, que eso es por culpa de la brujería. Ahí está ese podcast. En el número 29, Nube de María, que es una mujer, anunció lo que sucedería en este 2020. Tienen que oír ese podcast. Fue de bastante debate si fue cierto o fue falso que una mujer pronosticó esto a finales del 2019. En el número 30, muchos me preguntan esto: ¿creo en Dios? Ahí les doy la respuesta. Este es un resumen de los 50 primeros podcasts que he grabado. En el número 31, la historia de la muñeca de Anabel que vive conmigo. Sí, tengo una muñeca de Anabel, que ustedes seguramente han visto en mi Instagram, en mis redes sociales. Sí, y ahí les cuento la historia de esta muñeca. ¿Fue la que usaron en la película? ¿Por qué la tengo yo? ¿Cuánto vale? Ahí está la historia. En el número 32, terminé mi relación por culpa de las redes sociales. ¿Cuántos han peleado hoy en día por culpa del celular, por las redes? Tienen que oír ese podcast. En el número 33, esta historia es buenísima. OVNIs en Colombia. Sí, yo vi OVNIs en Colombia y ahí está la historia. En el podcast 34, para los que están comiendo, un saludo, porque el 34 es el asesino que convertía a sus víctimas en hamburguesas. En el número 35, ¿puede una persona ver lo que hay después de la muerte? Ese tema es interesante, ¿no? Cielo, purgatorio, infierno, el túnel. Ese es buenísimo, el 35. El 36. Dejé a mi novia embarazada. Creo que muchos han vivido eso. Dejé a mi novia embarazada. Ahí está esa historia. Es de mi vida. Número 36. En el 37, una bomber. El asesino de las bombas por correo. Historia de la vida real. Un asesino al cual le decían genio por lo que hizo. En el número 38, las mejores películas sangrientas. En el número 39, la cura contra el coronavirus está en un pelo de la Biblia. ¿Pueden creer ustedes eso? Tienen que oír el podcast. En el número 40, las psicofonías más aterradoras. El número 41, cómo superar la muerte de un ser querido. Grabar eso fue muy fuerte para mí. Lloré y todo, tienen que oírlo. Número 42, ¿quiere terminar su relación y no puede? Sí, hay personas que dicen eso. Quiero terminar con mi pareja y no puedo. ¿Cómo así? No entiendo. Escuchen el podcast. Número 43. ¿Qué pasará con el coronavirus desde mayo? Atención, y desde el punto de vista de un astrólogo, ¿qué va a pasar desde mayo con esto? Número 44. También un podcast muy fuerte que se llama Pensé en suicidar. ¿Sí? Lo pensé un día. Y a lo mejor usted también se le ha pasado por la mente despedirse de este plano a raíz de situaciones negativas. Está en el número 44. En el número 45, niña predice que el 21 de abril algo peor que el coronavirus pasará. ¿Será que pasó o no? Tienen que oírlo. Número 46, profecías del coronavirus. Han salido una cantidad de profecías. ¿Son reales o son falsas? Ahí les cuento algunas. En el número 47, ¿cómo ganar seguidores en mis redes sociales? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Cómo ganar seguidores en mis redes sociales? ¿Le interesa ese tema de las redes sociales, de las reproducciones, de los likes? Escuche ese podcast. En el número 48, se acerca el fin del mundo. ¿Será que sí? ¿Será que se acerca el fin del mundo? En el número 49, el aterrador experimento ruso del sueño. Es un experimento que muchos dicen que se hizo en la vida real, otros que es de la ficción, pero tienen que oírlo, es muy, muy, muy fuerte. El aterrador experimento ruso del sueño. Y bueno, en el número 50 les hablo de Chernobyl, ¿sí? De la explosión de esa planta nuclear allá en el año 86. Pero hablo de la historia y también si hay fantasmas, hay monstruos en Chernobyl. Ese fue el número 50. Y este es el bonus que quería hacer para decirles gracias nuevamente
a los que han oído todos estos podcasts, algunos de ellos. Recuerden activar las notificaciones del podcast en la plataforma que ustedes lo escuchen, para que cuando se suba uno nuevo le llegue la notificación y pueda estar al día y pueda escucharlo. No que dure una semana sin oír y después diga, uy, pero este loco ya grabó otros 5. No, ahí le va llegando la notificación. Active notificaciones, eso es muy importante. Y nuevamente, muchas gracias a todos los colombianos, a todas las personas que poco a poco han ido siguiendo este podcast. Y quería agradecerle, de verdad. Soy Dani Tres Palacios. Si quieren saber más de mí, en mi Instagram me pueden seguir, ver mis locuras ahí, lo que hago en radio, lo que hago con mis muñecos, lo que hago con los fantasmas. Todo eso está ahí en Dani Tres Palacios. Recuerden, se escribe con el número 3, al igual que en el podcast. Dani Tres Palacios. Ahí me siguen en Instagram. Y nuevamente, muchas gracias por pasar por mi podcast.